Muy buenas, hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conciencia, de energía, a veces le pongo un toque de humor cuántico. Yo soy Luisa Tanor, terapeuta, coach y alquimista del presente. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que tu cuerpo tiene una wifi energética con la que puedes sintonizar diferentes realidades? Sí, como lo oyes, pues tenemos que tener esto en cuenta porque muchas veces esa señal puede caer justo cuando más lo necesitas, muchas veces, ¿verdad? Y hoy te quiero hablar precisamente para entendernos bien, llegar a entender bien qué es esto del coaching cuántico. También te voy a hablar sobre el método Yuen. Estas dos formas son muy potentes, también muy simples. Y vamos a tratar eso, de devolverle siempre la señal al cuerpo, la claridad a tu mente, tu propósito de vida también. ¿Listos? Porque vamos a entrar en la autopista cuántica de la sanación. Corações, coração, corações, coração, unidos en el presente, vida consciente. Corações, coração, corações, coração, unidos en el presente. ¿Qué es el coaching cuántico? El coaching cuántico, pues no es magia, pero aunque a veces lo parezca, es un sistema de entrenamiento de la conciencia para derribar los condicionamientos de la mente, liberando creatividad, todo el potencial de la persona y para que se entienda, es para ayudarte a salir de ese modo. Me estoy autosaboteando y entrar en modo sí, puedo, sí, lo hago. Yo creo que así queda muy claro, ¿no? Y el coaching, dejar de sabotearnos, dejar el piloto automático, los automatismos y coger el control, las riendas de tu vida, que lo habrás oído muchas veces. Pero Luisa, este coaching cuántico, explícame un poquito. Pues se basa en cuatro grandes pilares. Por un lado tenemos la neurociencia, por otro lado tenemos la epigenética. Por otro lado, un pilar muy, muy importante que es el de la meditación, imprescindible, básico. Y por supuesto, la física cuántica, de ahí viene el nombre, que la física cuántica hoy en día ya no es solo para científicos locos con bata blanca. No, nos ha llegado a todos, ahora es para ti, es para mí, es hasta para tu tía, la que hace yoga con los gatos, o la abuela que está en casa. Todos podemos entenderlo ya poquito a poco, lo vamos haciendo, porque la física cuántica nos dice que todo está conectado, que somos energía, que somos información y entonces, Luisa, ¿qué hace el coaching cuántico con todo esto? Pues, boom, te crea cuando lo aplicas a tu vida real, es un boom. Es un cambio, es un wow que se dice porque cambian las relaciones, cambia tu salud, cambia tu carrera, tus sueños, cualquier área de la vida que esté implicado. ¿Por qué? Pues porque utilizamos modelos como el HELP, el clásico GROW, objetivos que nos ponemos por delante, los objetivos SMART. Utilizamos muchas herramientas, la de la rueda de la vida, la de hacerte tu plan de vida, el Ikigai, por supuesto, herramientas clásicas y además añadimos una forma diferente de concebir el tiempo, el espacio y sobre todo, la percepción y la atención. Nos enfocamos mucho en entenderla, en desarrollarla, porque lo que tú percibes como realidad realmente, escucha, es un reflejo de lo que crees que es real. Te lo repito, sí, lo que crees
crea. Lo que tú percibes como realidad es ese reflejo de tus creencias. Y con el coaching cuántico yo te ayudo a ir detectando todas estas fases, todos estos procesos para poder crear tu realidad como tú quieres, ¿verdad? Otra fuente de la que el coaching cuántico se alimenta, y con mucha naturalidad lo hace además, es esas fuentes de los textos espirituales más antiguos y que están ahí, que siguen ahí vigentes, que parece que se han escrito para nuestra época, que han resistido el paso del tiempo, ¿verdad? Recordemos que espiritualidad no es religión. Y todo esto que te estoy hablando, este coaching cuántico, este método, pues ya lo incorporó el doctor John Frederick de Martini, experto reconocido en comportamiento humano y en desarrollo personal, aclamado por sus contribuciones transformadoras en este campo y pues que ha aportado muchísimo con su método de Martini, que es el que yo uso en mis sesiones, el que usamos. Pero este método que yo uso, que yo te propongo, que yo enseño, que yo practico, se llama Antakarana. El programa de coaching, que es un programa de reconexión con tu ser, lo he llamado Antakarana. Qué nombre, ¿verdad? Un poco raro, un nombre fuera de lo común, un nombre que viene del sánscrito y que, por lo tanto, viene de esa filosofía de los Vedas, de esos textos sagrados de la antigua India, en donde no tenían TikTok, ¿verdad? Tenían su TikTok propio para pasar los mensajes, pero que desde luego lo hacían todo con ese conocimiento y con esa trascendencia del alma, siempre del atma. Y Antakarana, que viene de ahí, literalmente significa instrumento interno o mente interna. Y realmente se concibe así, es como una entidad propia, genuina, individual, que produce pensamientos por un lado y que tiene un intelecto que toma decisiones por otro. Por lo tanto, es una entidad genuina, es un instrumento del conocimiento, es un mecanismo del cuerpo humano, pero siempre ligado a la percepción y a la atención, que es lo que realmente en coaching, cuando yo te acompaño para conocerte a través de todas estas percepciones y a través de la atención. Ponemos mucho énfasis en coaching siempre en la percepción y la atención. Y Antakarana es eso. Anta, o sea, si desglosamos la palabra, Anta es interior, Karna es canal o sonido, lo que implica lo que también se podría definir como el canal interior. Ese canal interior, esa entidad propia, ese instrumento interno, esa mente interna, porque en esta tradición védica se refiere a ese conjunto de funciones sutiles que forman nuestra conciencia humana. La conciencia pues tiene como instrumento este Antakarana y este Antakarana pues hemos dicho que hemos hablado de mente, de intelecto y de pensamientos, ¿verdad? Pues todo esto fluye a través de las diferentes partes de ese Antakarana, que son que se contemplan como manas, buddhi, ahankara y chitta. Y luego hay una mente superior que se llama viveka, a la que hay que trascender, a la que hay que llegar. Manas, pues por ejemplo, te lo explico, manas es la mente pensante, que duda, que compara, que se distrae pues con Instagram, por ejemplo. Buddhi es la inteligencia, es una inteligencia más superior que discrimina lo real de lo ilusorio. Es ese intelecto que discrimina. Ahamkara es el ego, el yo y lo otro.
el que se cree protagonista de todo, esa parte de la mente que se cree protagonista. ¿Vale? Y que a veces te puede montar un drama queen y el ego. Prácticamente Ahamkara es el ego y Chitta es la memoria subconsciente donde guardas desde traumas hasta la contraseña del wifi. Se queda todo ahí, toda la parte emocional también. El almacén, es el almacén Chitta. Estas 4 partes que lo conforman y que se relacionan entre ellas, ¿vale? Y que estamos continuamente en esos departamentos. También tenemos que llegar a uno que está por encima de ellos y que de hecho no está dentro de Antakarana, está por encima de tu cráneo, fuera de esa caverna. Hay que salir, hay que trascender y ahí conseguimos llegar a esa parte a la que se denomina Viveka, el intelecto superior, ubicado por encima de la coronilla, fuera de esa caverna, y que se alcanza traspasando el mar de ilusiones denominado samsara. Habrás oído hablar. Todos estos términos, ya te digo, si quieres investigar un poquito más, pues métete en esa filosofía Vedanta, en esos Vedas, en esos Rig Vedas, hay textos de donde sale todo esto. Bueno, yo simplemente quiero que entiendas la palabra Antakarana, de dónde viene este programa de coaching cuántico. Se llama Antakarana. ¿Por qué, Luisa? Pues porque hayamos visto que Antakarana se considera un vehículo que conecta el Atman, el ser o la realidad última, con el mundo externo a través de los órganos de los sentidos, de las percepciones. También se ha denominado Antakarana como ese puente, también se le ha nombrado como el puente arcoíris o el puente del alma. Es ese puente que actúa como canal para elevar la conciencia y alcanzar estados de conexión más elevados en otras dimensiones de conciencia y por lo tanto promoviendo siempre, alcanzando esas dimensiones de conciencia más elevadas, siempre vamos a estar con mucha más armonía y otro equilibrio interno diferente, desde luego que sí. Entonces, cuando alguien te diga, ubícate, y tú ya eres meditador o meditadora, practicas mindfulness o estás en un programa de coaching y te digan, ubícate, tú ya puedes responderle, estoy en varias dimensiones a la vez, amiga, amigo, como una buena partícula cuántica que soy. Todo esto lo contemplamos desde la física cuántica. En los Rig Vedas era todo cuántico también. Hoy en día estamos viendo a través de ese conocimiento de la mecánica cuántica, de la física cuántica, pues que todo realmente es cuántico, es como un ordenador cuántico en realidad, esta simulación. Por lo tanto, creo que ha quedado un poquito más claro, sobre todo el término Antakarana, que yo durante muchos años pues no encontraba la definición, no encontraba el sentido, sin embargo yo ya lo adopté porque los reikistas lo utilizamos este símbolo y ya te digo, es súper importante utilizar toda esa tecnología antakarana para alcanzar la liberación, saliendo del cuerpo, alcanzando ese estado viveka y que se hace, siempre se dice que al alcanzar ese estado, que no es fácil porque es una purificación, a través de una sadhana, una purificación de la mente, alcanzas esa liberación o moksha, que también se puede llamar así, para alcanzar ese estado supremo de Atma que se caracteriza por una brillante luz denominada Arya. Seguro que habrás oído ese término, el de la raza Arya, ¿verdad? Usado
y que gira en un sentido horario, que tiene un símbolo también y que representa el sol de la inteligencia superior o Surya. Bueno, Luisa, os quiero hablar del método Yuen, porque el método Yuen es una joya que encontré en este camino del coaching, en este camino de mis programas Santa Carana, para conectar con esa parte solar dentro de la escuela que ya sabéis todos, que se llama Coradi, que también nace de todos estos términos. Nace de todos estos términos solares, Surya, esa inteligencia solar que tenemos que alcanzar. El método Yuen para mí fue una joya que encontré, como te decía, en este camino de sanación y que se ha vuelto para mí como un GPS silencioso para volver al equilibrio siempre. Este método fue creado por el doctor Cam Yuen. Este doctor es realmente un máster, es un maestro Shaolin, aunque luego llegó a Estados Unidos y también pues es ingeniero, fue porque ya no está con nosotros, fue ingeniero, se dedicó también a la quiropraxia, fue quiropráctico. Y un dato curioso, Cam Yuen, el doctor Cam Yuen, el que inició este método Yuen, fue quien inspiró a David Carradine para crear el personaje de Kung Fu. ¿Os acordáis de la serie Kung Fu? Pues fue inspirada por este maestro, Shaolin, por el doctor Cam Yuen. Y bueno, también trabajó con Bruce Lee, con Steven Seagal y de alguna manera pues llevó todo ese conocimiento allí a Hollywood, pues tuvo su consulta mucho tiempo por donde pasaron muchos grandes actores de la escena de Hollywood, desde luego que sí. ¿Y cómo funciona el método Yuen? No sé si has oído hablar de él. Te traigo unos términos muy raros, ¿verdad? Antakarana, método Yuen, coaching cuántico, ¿verdad? El método de Martini. Si no sabías de todo esto y te interesa el tema, te invito a que investigues, porque imagina que tu cuerpo es como un ordenador biológico, y tu cuerpo tiene una central que es tu médula espinal, es tu sistema nervioso central. Y luego tienes millones de mini ordenadores que son todas y cada una de tus células. Cuando empezamos a imaginar el cuerpo así, pues vamos a poder pensarlo, verlo, visualizarlo, como que si cualquiera de esos mini ordenadores, de cualquiera de tus células que componen tu cuerpo, tienen un archivo corrupto, pues hay que liberar, ¿verdad? Hay que liberar esos archivos corruptos, hay que mandarlos a la papelera de reciclaje, hay que hackear muchas veces, de ahí nace el biohacking. Pero desde luego que si está corrupto, llámalo miedo, llámalo emoción atrapada, llámalo lealtad familiar o dolor ancestral, pues lo que hacemos con el método Yuen es reprogramar, liberarlo y sin agujas y sin dramas de por medio. Eso es lo bueno. Yo después de haber usado pues hipnosis y otras técnicas en donde tienes que ir entrando de liberación emocional, pues muy bonitas también y que sigo usando en algunos casos, y conocerlos, pues vi que con método Yuen es todo sin dramas. Tienes que probarlo si no lo has probado aún. ¿Por qué? Porque solo detectamos las debilidades. Que está ahora mismo débil, lo vamos testando y después lo único que tenemos que hacer es hacer otra ronda de fortalecimiento. Bueno, hay que hacer varias rondas de varias instrucciones, pero trabajamos siempre en 6 niveles, que es el nivel físico, el nivel mental, el nivel emocional, el psicológico, el psíquico y el espiritual.
Bueno, trabajamos en esos niveles, quitamos debilidades y fortalecemos esas células o esos sistemas o esos órganos. ¿Y cómo lo aplicamos, Luisa? Pues lo aplicamos trabajando desde ese ordenador central, ese meridiano central, vamos detectando, como te digo, esas debilidades energéticas. Y eso que tú no sabías, eso que a lo mejor te molestaba, nos damos cuenta de que estaba ahí, lo detectamos y cuando llegamos a la corrección, ¡wow!, algo cambia. El cuerpo se afloja, la mente se aclara, el alma es como que suspira, realmente hay un suspiro que nos da una señal, ¿no? Y no es magia, no es magia, es coherencia, llegar a esa coherencia. Es información cuántica de esa que te estaba hablando, bien aplicada. Y como decía el doctor Cam Yuen, cuanto más dependemos del saber, más difícil resulta sentir. Y lo voy a dejar aquí con esta frase del maestro. Cuanto más dependemos del saber, más difícil resulta sentir. Poco a poco nos tenemos que ir abriendo a esa intuición, a ese sentir, para ir corrigiendo muchas cosas, ¿verdad que sí? Lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes entregas interesantes como esta. Te saludo desde el corazón, Gasho, y hasta la próxima.